directo sobre yoga y ostomía. Tenía muchas ganas de hacer este directo y hace tiempo se lo había preguntado a Antonio si querría hacerlo conmigo, pero bueno, son cosas que se van dejando, así que ya estamos aquí. Y quién sabe, a lo mejor de cara al año que viene, alguno o alguna se plantea empezar a practicar yoga. Y bueno, nos vamos a presentar. Yo soy Olaya Trigas, la mayoría me conocéis, enfermera estomaterapeuta, experta en el cuidado de la persona estomizada y fundadora de la marca Ocurae. Y bueno, el invitado es Antonio Aranda y te dejo que te presentes, Antonio. Bueno, yo me llamo Antonio, soy ingeniero técnico industrial. Llevo 1 año y medio con colostomía definitiva y amputación abdominoperinal. ¿Y practicas yoga? ¿Desde cuándo? Desde hace unos 6 añitos. Yo empecé porque cuando me dieron radioterapia, el suelo pélvico se me fue mucho. Y entonces fue mi radiólogo el que me dijo, ¿tú por qué no empiezas a hacer yoga? Y yo, la verdad que cuando me lo dijo al principio, digo, tío, no sé, yo tenía cierta reticencia. Pero bueno, la verdad que empecé, vi que recuperaba y la verdad que me enganché. Te enganchó, eso dice mucha gente. ¿Te apuntaste a clases, buscaste un centro o aprendiste por tu cuenta? No, me iba a clases de yoga. Vale, fenomenal. ¿Y desde entonces ya no lo has dejado? ¿Lo practicas a diario? A diario, depende, lo practico periódicamente a la semana. He tenido momentos que sí lo practicaba más a diario y ahora pues intento, depende, 2 o 3 veces a la semana. También todos los días intento hacer un poquito, eso sí es verdad. Vale. Bueno, antes de seguir, os voy a adelantar un poco, como luego este vídeo quedará colgado en YouTube, para que la gente cuando entre sepa lo que se va a hablar en el vídeo antes de tragarse la hora de vídeo. Vale, vamos a hablar un poco, vamos a hacer una introducción al ejercicio físico. Antonio nos contará qué es el yoga, los diferentes tipos de yoga y sus beneficios. Y bueno, desde que está ostomizado, él nos contará, como ya lo practica desde hace 6 años, pues qué precauciones o consideraciones ha tenido en cuenta, si las ha tenido diferentes a no ser ostomizado, y yo os contaré algunas precauciones a tener en cuenta siendo ostomizado, que en realidad prácticamente son para todo el mundo, pero bueno, más específicamente para los ostomizados. Y bueno, que Antonio nos contará en qué consiste una práctica completa de yoga. Hablaremos de los beneficios del control de la respiración, la relajación y cómo incide esto en la actividad del aparato digestivo y algunas posturas asanas que se llaman, ¿no?, para que pueden mejorar el tránsito intestinal, y al final pues haremos una práctica de respiración, ¿verdad? Bueno, pues si os parece, ir dejando las preguntas en el cuadro de diálogo con el interrogante para luego tener un control y no se pierdan en la conversación. Bueno, Antonio, pues cuéntanos qué es el yoga, qué tipos de yoga existen. Bueno, antes de empezar, perdona, en cuanto al ejercicio físico, sabemos que forma parte de un estilo de vida saludable. Todos lo sabemos y nos cuesta mucho hacerlo. El ejercicio físico tiene beneficios a nivel físico, mental, social, nos ayuda a socializar, a divertirnos, a controlar nuestra fatiga, a disminuir el cansancio, a dormir mejor, a combatir enfermedades. Y bueno, hay diferentes tipos de ejercicio físico. Se considera ejercicio físico aeróbico y anaeróbico, más el que es entrenar la fuerza y más lo que se llama el cardio, y conviene en una práctica de ejercicio combinar ambos tipos de ejercicio. Y ahora sí, Antonio, cuéntanos qué es el yoga, los tipos de yoga y cuáles son sus beneficios.
Bueno, el yoga es una práctica milenaria, ¿vale? Es decir, tiene más de 5.000 años. Los primeros escritos, creo que son los Vedas o por ahí, son de 1700 antes de Cristo, si no me equivoco. Y el yoga lo que significa es unión, es decir, unión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Qué poder tiene el yoga? ¿Vale? Pues tiene el poder de alejarnos del dolor físico, del dolor psicológico y también del dolor emocional. Los beneficios, pues, es decir, los beneficios son inmensos. Es decir, la Clínica Mayo, creo que allá por el 2014 empezó a la gente que estaba en quimio y con tratamientos oncológicos y eso, a meter yoga. Aquí es una cosa que todavía no se ve, no sé si por ahí, por Madrid, ya hay a lo mejor la Andersen o algo de eso, creo que estaba haciendo algo, pero No, que... no lo sé, pero en cualquier caso poquito. Es decir, a nivel, ahora hay un estudio también de Harvard que habla eso sobre los beneficios del yoga en pacientes oncológicos y la verdad que tiene beneficio en todo el mundo. Para mí, ¿cuáles son los principales? Pues que tranquiliza el cuerpo, nos serena mucho la mente, tiene pues un poder de sentir calma, ¿no? Es decir, es un antídoto ante el estrés y la ansiedad. Y nosotros los que llevamos bolsa, lo que menos nos conviene es tener estrés, es tener ansiedad, porque sabemos lo que eso implica para cualquier persona, pero para nosotros es más evidente. Después también está demostrado que mejora la salud. Tiene una cosa muy buena, es decir, que es económico. Y lo puedes hacer en un centro, lo puedes hacer en un gimnasio, lo puedes hacer por tu cuenta, lo puedes hacer con un libro, con múltiples vídeos que hay en todos sitios. Una cosa muy buena también, que es para cualquier edad. Es decir, ahora está muy de moda hacer yoga para niños en los coles y también se hace yogas en residencias para gente de tercera edad. Y después también es muy importante que se adecúa a cualquier condición física. ¿Tipos de yoga? Pues la verdad que hay infinitos, hay muchos. Pero bueno, es decir, a mí, por ejemplo, el que mejor me va es el tipo de yoga restaurativo, el yoga oncológico, ¿vale? Es un tipo de yoga que se adecua, yo creo, bastante a nuestras necesidades como portadores de ostomía. Después, pues hay hatha, tanga, roque, kundalini. Es decir, es un mundo. La práctica de yoga, bueno, el yoga es ejercicio físico, ¿no? Bueno, hay una parte que es ejercicio físico. Sí, hay una parte física, hay una parte de trabajo emocional, de conectar todo a la vez, ¿no? De vivir lo que se dice el aquí y a la hora también, estar centrado en lo que estás haciendo y olvidarte de lo que la mente va por un lado y el cuerpo por otro, ¿no? Con el yoga se pretende que estemos centrados en el aquí y en el ahora y hay una parte física. Quiero decir que a esto quería llegar, que mucha gente piensa que el yoga es solo meditar. Meditación, algo que parece que no está al alcance de todos. Y el yoga implica una parte también física y de ejercicio físico. Depende un poco del tipo de yoga que se practique, ¿no? Pero bueno, que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el saludo al sol, estás practicando un ejercicio aeróbico. Totalmente. Con respecto al saludo al sol, por ejemplo, hay una práctica que se hace que son los 108 saludos al sol, que es un ejercicio físico bastante intenso, pero que al final se consigue mecanizar y se convierte en una práctica meditativa en movimiento. Sí, fenomenal. Y Antonio,
Has comentado que llevas 6 años desde tu diagnóstico, un poco la radioterapia y demás, practicando yoga o empezar con la práctica de yoga, pero desde que estás ostomizado hace año y medio, ¿tienes en cuenta alguna precaución que antes no tenías en mente o en cuenta? ¿O qué modificaciones has hecho por estar ostomizado, si las has hecho? Bueno, dicen que el yoga se adapta al alumno, ¿vale? Y no el alumno al yoga. Eso es totalmente cierto. Es decir, yo, después de tener una práctica de yoga de un nivel un poquito avanzado, pues hace año y medio, con el tema de la ostomía definitiva, la amputación, pues me quedé en 52 kilos y tuve que empezar prácticamente casi de cero. Es decir, yo me acuerdo que empecé muy poco a poco, ¿vale? Pero, por ejemplo, ya en la UCI, a mí me trajeron una tablet y yo me ponía y escuchaba mantras. Yo me acuerdo que estaba, pues como se está en la UCI, vaya, después de una operación así tan bestia como esta que nos hacen, ¿vale? Pero yo me acuerdo eso, que me ponía unos mantras y a mí me daba solamente ese sonidito ya me... Y me acuerdo que el personal que trabajaba allí, que era súper majo, me decía, ponme la musiquilla esa que tú te pones y la verdad que a mí eso ya me servía. Después, pues cuando ya me pasaron a la habitación, empecé a meditar un poquito. Me decía, a tener momentos donde ir con la meditación, pues conseguía alejarme un poquito del dolor. La verdad que... Sí. Cuido y del dolor físico también. Sí, el dolor físico, digo, el ruido no externo, sino el ruido mental de lo que me han hecho, Eso mismo, es decir, que tanto físico como psicológico, y la verdad que me ayudó bastante. Después ya, una vez que llegué a casa y que ya el abdomen fue un poquito así, pues ya empecé a hacer ejercicios de respiración, de pranayama, tumbado en la cama, seguía con las meditaciones y después eso, cuando ya mi estomaterapeuta y el cirujano me dijeron que podía empezar a hacer ejercicio físico, que tardé un poquito porque tuve una recuperación muy larga, como casi todos, ¿no? El tema de las amputaciones y más los que hemos sido radiados antes, porque a mí me metieron 33 sesiones de radio, pues sabemos que además yo creo que una vez te lo pregunté a ti, hablamos del tema, sabemos que tarda, que siempre la manera de cerrar y de cicatrizar es lenta y hay que cultivar la paciencia. Pues eso, bueno, yo empecé a ver vídeos de YouTube. Me gusta mucho que la conozco porque también hacía yoga oncológico con ella a través de la Oncolliga, con la Asociación Catalana contra el Cáncer. Sí. Hacen vídeos en directo y la verdad que en ese aspecto van un poquito más, van un pasito más avanzados que por aquí abajo. Y por lo menos más. Y empecé con esta chica, con Mireia Coma-Cross, a hacer yoga oncológico los viernes y después también me hacía algunos vídeos de ella por YouTube, que está al alcance de todo el mundo y que son gratis. Al principio, pues con la faja, con un trabajo muy despacito. Después, pues ya empecé a hacer posturas tumbado, pasé a cuadropedia, ¿vale? Para intentar empezar a fortalecer el abdomen y el suelo pélvico, también siguiendo las indicaciones de mi estomaterapeuta, que se llama Alejandra Mera, que no sé si tú la conoces, sí, pero que es buenísima y que me ha ayudado mucho, como todas vosotras, que nos ayudáis mucho a todos. Y así la verdad que poco a poco fui recuperando y no he llegado al punto de antes de la ostomía, ni me interesa llegar, es decir, que no tengo una finalidad porque sé que mi cuerpo ahora es distinto y hay una... Pero he llegado mucho más lejos de lo que yo pensaba, la verdad. Es decir, se me han quitado miedo y yo creo que con respecto a las asanas, a las posturas, pues a lo mejor
un 90, un 95%, yo creo que de lo que hacía antes puedo hacer. Alguna cosa, pues ahora hacia un lado va mejor, hacia el otro, porque claro, con la ostomía, pues sabemos cada uno en cada lado lo tenemos, si la ostomía sí, la ostomía o... Es decir, sabemos que pero prácticamente, por lo que dices, realizas, en cuanto a las posturas, casi las que ya realizabas antes. yo creo que casi todas. Pero bueno, me da igual, es decir, no tengo... y sobre todo mucho más de las que yo pensaba, ¿vale? Porque es verdad que mi cuerpo ahora es distinto y mi práctica, como el yoga se adecua a la práctica, pues mi práctica también es distinta. Yo creo que aquí podemos hacer una parada, es importante, no es lo mismo el que ya ha practicado yoga antes y tiene un conocimiento ya del cuerpo, me refiero yo ya sobre todo pensando en el daño abdominal y pélvico, ¿vale? No es lo mismo el que ha practicado yoga antes y tiene ya una experiencia en el control de la postura, la respiración, de cara a ahora a iniciar de nuevo la práctica, al que queráis iniciar de nuevo práctica de yoga y nunca hayáis practicado. Aquí es importante para no haceros daño siendo ostomizado, porque bueno, está claro que podéis practicar yoga siendo ostomizados, hasta aquí yo creo que la idea ha quedado clara y muchos lo sabéis, pero sobre todo tener el control de la postura, la higiene postural, en todas las asanas que se llaman en yoga, en todas las posturas, en toda la parte de más movimiento y ejercicio físico que se realiza. Tú, si alguien fuera a iniciar la práctica de yoga, le recomendarías al menos para iniciarse un monitor individual que le haga una práctica guiada de forma individual, o le recomendarías que se viera tutoriales directamente? Mira, yo recomendaría... es que tutoriales hay muchísimos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo recomendaría los de esta chica, los de Mireia Coma, ¿vale? Que es muy, muy buena y que hace un tipo de yoga muy restaurativo y eso. Después, ella tiene un libro muy chulo, ¿vale? Que se llama Yoga para alejarnos del dolor, que también es muy... ¿Es de ella el libro? Perdona, que no te he entendido. ¿Es de ella o no? Es que ese es de ella también. Ella ha escrito un libro ahora recientemente. Luego ponnos en comentarios el nombre de esta chica, si te parece, o luego me lo pasas y lo pongo en la descripción del vídeo. Me parece interesante. Yo creo que inicialmente es tan importante no haceros daño, no solo en la ostomía, sino en la pared abdominal, que creo muy importante coger la base de la buena postura para no hacer hiperpresión abdominal. Entonces sí, yo creo que es importante leer primero, guiarte por un buen profesional para iniciarte, aunque luego te guíes por tutoriales y demás, porque el principal problema no es la ostomía en sí, sino la propia cirugía, tanto a nivel abdominal y pélvico. Y es, desde mi punto de vista, de las máximas precauciones que tenéis que tener en cuenta. El colocar bien la pelvis, bien el tronco, que el abdomen sea competente y no haya un inflado de abdomen cada vez que hacéis un ejercicio. Desde mi punto de vista es de lo más importante. Luego decías, la gente tiene miedo, ostomizado, a hacer las posturas tumbado. ¿Tú las realizas? Vamos a ver, las que más, claro, las últimas que hice fue la de tumbado boca abajo y en mi caso las de sentado, porque como no me cerraba la herida, pues la de sentado fue de las últimas casi, y después, por supuesto, las invertidas. Eso ya ha sido muy... Sí, hay que ir muy poco a poco, exacto, ganando confianza. El estar ostomizado y depende del tipo de cirugía, como bien dices, no es lo mismo si ha habido, para que nos entiendan, un cierre del culete,
¿vale? Para la amputación abdominoperineal, un cierre perineal, un cierre del culete, a cuando no ha habido tanta invasión pélvica. Entonces, lo importante es que cada uno también se escuche, ¿no? Vea cómo se siente con el avance de la práctica y observe sus propios límites. De cara a estar tumbados boca abajo va a depender mucho también si lleváis un dispositivo más plano o lleváis un dispositivo más rígido, más duro, ¿vale? También va a depender mucho de la morfología abdominal y en qué postura esté apoyando más en esa zona del estómago, que no en todos la misma postura va a apoyar en la misma zona, porque depende mucho de la estructura corporal. Entonces, el tumbarse boca abajo no está contraindicado, pero cada uno, es, como decía Antonio, se puede individualizar mucho y cada uno tiene sus límites. Entonces, observar, según el dispositivo que lleváis, pues qué molestias te puede generar esa postura en concreto para tener las modificaciones que se necesitan. Luego no es lo mismo a tener un estoma al ras, aquí yo tengo un disco convexo, aquí al ras, que al apoyarte no estás apoyando en el estoma, a tener un estoma que sobresale por encima del nivel de la piel, que a veces son estomas que cogen mucha dureza y las posturas de tumbado pues pueden ocasionar más molestia. Entonces, yo creo que ahí no está contraindicado. Si antes de realizar la práctica conviene que hagáis un vaciado de la bolsa o incluso, depende del tipo de ostomía, recoger la bolsa y reducirla en capacidad para estar más cómodo, pero a la hora de realizar cada postura, ir despacio y que cada uno encuentre el límite. Es el consejo que yo os mando y sobre todo que mantengáis muy buena higiene postural de control abdominal y pélvico. En cuanto al tronco, la cabeza, los hombros, yo es que hice un curso de monitor de yoga en 2011 por mi inquietud no practico yoga, pero en mi inquietud de saber, investigar y estudiar, como hago de todo, pues hubo un año que dije, quiero saber, hice un curso en Hatha Yoga, quiero saber más, no quería ponerme a practicar yoga sin más, quería indagar en por qué de cada postura, el porqué de esto y qué beneficios y demás. Entonces, pues ahí está y ahí me ha quedado. Pero eso, a lo que quiero ir con esto es que me parece fundamental el que no tenga ni idea, para ser claros, que haga que empiece con alguien que le guíe y le revise para que el abdomen esté activo. Para evitar la gran complicación que ya sabéis que es la hernia pareastomal y las complicaciones pélvicas también. Y bueno, por aquí andan muy callados, a ver. Bueno, es que me están entrando las respuestas a un sticker de pregunta que puse ayer. Menudo lío. Bueno, cuéntanos, Antonio, podéis ir preguntando cuando queráis. ¿En qué consiste? Bueno, me dices que practicas más el yoga oncológico, ¿no? Bueno, empecé haciendo, ahora intento hacer un yoga más activo, es decir, hago rocket yoga, ¿vale? Pero eso llevo haciéndolo unos mesecitos solo, ¿vale? Cuando ya al año por ahí de la cirugía pude empezar a hacer rocket. Y después intento también seguir haciendo un yoga más relajado, que es ese yoga restaurativo, yoga que también me sienta bien, ese yin y ese yang que se vale. Pensando en una práctica de yoga que se combine postura, parte más física con parte más mental,
sea, yo es que tengo la noción de, como hice el curso de Hatha Yoga, más o menos en lo que consistía la práctica, que iniciábamos tumbados, bueno, preparándonos para la práctica que íbamos a hacer con una pequeña relajación de 2 minutos. Luego venía un circuito de ejercicios y de asanas, de posturas y demás, y luego se terminaba con una relajación. ¿Se podría decir que más o menos combinando postura, ejercicio y relajación sería así una práctica completa? Efectivamente, independientemente del tipo de yoga, ¿vale? Casi toda empieza a lo que es haciendo como una toma de conciencia, que puede ser esos 2 minutos donde tú vienes con un ruido externo, que de repente te centras en el aquí y en el ahora. Después hay veces que también se hacen ejercicios de respiración, que se llaman pranayama, ¿vale? Y que si nos da tiempo, a ver si podemos hacer alguno antes de irnos. Después van las posturas, las asanas, ¿no? Dependiendo del tipo, donde ahí pues lo que intentamos es esa interiorización de los sentidos y esa concentración, ese momento de estar pendiente de mi cuerpo y lo que mi cuerpo me dice, porque por supuesto, es decir, si siento algún tipo de dolor, si en algún sitio, es decir, el cuerpo ya nos manda una señal y nos dice para, y en ese momento automáticamente hay que parar. Tengamos ostomía, no tengamos ostomía, tengamos lo que... El cuerpo es sabio y el cuerpo nos dice un poquito, nos manda señales, le tenemos que hacer caso. Y después se acaba con una meditación ya un poquito más larga, normalmente más tumbados y eso. ¿Por qué? Porque lo importante en el yoga es el camino, ¿vale? Es decir, no es la postura final. Lo importante es todo lo que hacemos hasta llegar a una postura, más que conseguir X postura. Sí. También, como suele ser una práctica, aunque depende del tipo de yoga, que, como tú dices, que vamos despacio, viendo cada parte del cuerpo, sintiéndonos, lo veo muy interesante de cara más siendo ostomizado por el riesgo de daño en la pared abdominal y las temidas hernias, porque esto ayuda también a parar en el día a día. Quien hace una práctica regular, me refiero, si practicas una vez al mes, olvídate, ¿no? Pero si mantienes una práctica regular, te va a hacer tener más consciencia de tus actividades en el día a día, pero a lo que voy sobre todo de la postura. Creo que la práctica regular de yoga va a ayudar mucho también en la consciencia corporal del día a día, que te va a beneficiar luego para la pared abdominal, el suelo pélvico y la ostomía. No sé cómo lo ves tú, pero... Sí, perdona. No, eso, que no sé cómo ves tú lo que acabo de decir, pero creo que, de hecho, antes, si no se realiza ningún tipo de ejercicio físico y quieres empezar, cuando empiezas a hacer ejercicio físico con mucho movimiento, no tienes nada de control de la postura. Como no tengas un monitor individual que te esté colocando continuamente la postura, finalmente, si no tenías práctica en ese ejercicio físico, es fácil que te puedas hacer daño en el abdomen. Entonces, el yoga te permite ir más despacio en ese sentido y tener más consciencia. Entonces, como veis, hablo todo el rato del riesgo del daño en la pared abdominal, no tanto de la ostomía en sí. ¿Vale? Correcto. Para mí el yoga lo que tiene importante es que se enfoca en aquello que sí funciona. Es decir, que en la parte de nuestro cuerpo, ¿vale? Que sí tenemos conciencia de que está bien. Y eso, pues nos damos cuenta de que aunque hay zonas, ¿vale? que están limitadas, como es toda la zona abdominal, lo que tú estás comentando, otras, pues la verdad que están perfectamente sanas. Es decir, nosotros tenemos una incapacidad o una discapacidad con respecto a esto, pero hay otras partes de nuestro cuerpo que sí están sanas. Pues para mí, al activar esas partes del cuerpo que funcionan, ¿vale? No significa que esto no, pero que funcionan de manera normal, ¿no?
pues para mí eso también puede, de alguna manera, expandir todos los beneficios a zonas más vulnerables, porque para nosotros la ostomía es una zona vulnerable. Es decir, esto es, lo ocultamos, no solemos enseñar la bolsa. Sí, vamos doblados, perdón, vais... yo ya me meto me meto la tendencia es ir doblado, protegerse, curvarse, y justo eso es lo contraindicado para el abdomen y la pelvis. Entonces... Pues eso, es decir, para mí enseñar la bolsa es una cosa, a mí me ayuda a reducir miedo, me ayuda a reducir eso, es decir, esos miedos al movimiento, a poder hacer otros deportes, de ver que como aquí medianamente voy bien, pues puedo hacer otras cositas también. Pues eso, ese miedo al movimiento, esa ansiedad que nos da las fugas. De repente, pues eso. Entonces, la verdad que esto es decir, como muy fácil, como una colchoneta y poca cosa más, es decir, podemos hacer un poquito de yoga. Sí. Y sobre todo quitarnos miedos. Los miedos nos paralizan, Yo una de las cosas con las que más he trabajado, además de... y en eso me ha servido mucho el yoga, es a quitarme miedos, a afrontar miedos, y he hecho cosas que no había hecho antes en mi vida, como a lo mejor lo del método Wilford, de meterme en hielo, y cosas así que súper frío, que tenía frío siempre, pues ahora lo he hecho, y yo creo que en parte es gracias al yoga, y sobre todo me ha permitido verme con te da cierta seguridad y me permite, por ejemplo, voy también a nadar 2 veces a la semana, con un fisio en una piscina de por aquí, hacer otro tipo de cosas. Genial. Y Antonio, ya hablando más de asanas y de posturas de yoga, ¿cuáles y teniendo en cuenta que tanto teniendo una ostomía digestiva como urinaria, es importante el proceso la actividad intestinal, o sea, el tránsito intestinal, el movimiento intestinal? Entonces, así que, ¿qué par de posturas inciden más en esta parte de tripas, por así decirlo? Para mí una sesión de yoga, ¿no?, que es lo que estábamos hablando antes, es una experiencia de transformación, es decir, nos lleva, digamos, del movimiento que traemos de ese ruido, nos lleva a la quietud, ¿no?, de ese ruido mental a la calma, de la sensación de caos a un cierto equilibrio y a un cierto control. Hay 3 posturas básicas a nivel general, ¿vale? Una es la de relajación, la savasana, que es tumbado. Otra es la de meditación, que es como estamos ahora, sentado, sukhasana, espalda recta, hombros abiertos. Y después también, cuando estamos activos de pie, tadasana, que es una señal de recibir antes de empezar las asanas. Las asanas que yo creo, o según la experiencia, es decir, yo durante la pandemia me hice un curso de profe de yoga de 300 horas, pero vaya, no soy profe de yoga, me lo hice por aprender más. Claro. Tiempo y un poco así como tú, ¿vale? Pero que no voy de profe de yoga por la vida. Pero bueno, lo que yo creo un poco así que nos hace tener ese core fuerte, que encima coincide un poco con el Manipura chakra, que es uno de los chakras que según el yoga, de los 7 chakras que tenemos, ¿vale?, corresponde un poquito la zona nuestra de la ostomía con ese chakra. Yo creo que el principal son las torsiones, ¿vale?, es decir, alargando, creando un poco esa movilidad en el abdomen, todas estas cositas así que se hacen así hacia un lado, sí, hacia otro, ¿vale? Con eso un poquito lo que conseguimos es drenar, es como cuando cogemos una bayeta, un trapo y la escurrimos, ¿vale? Pues con eso a mí me resulta muy, muy beneficiosa. Después también el tema de flexiones, es decir, llevar un poco el ombligo
hacia atrás, hacia la columna, recoger esas vísceras, ¿vale? Y yo creo que mejora ese movimiento visceral, todo lo que es así, ¿vale? Todo este tipo de flexiones. Sí, la flexión de tronco sobre cadera, ¿no? De presión, que hace una presión en el abdomen. Un poquito que es como cuando nosotros hacemos un poquito también esta cosa así manual, de este principio, o lo que todos tenemos aquí en esta zona, pues a mí me parece que nos ayuda. Todo el tema también, fundaciones, todo esto. Sí. Y siempre después hacia el otro. Todo esto nos abre un poquito así todos estos laterales y da espacio a las vísceras y a ese... Amplitud aquí. Después, a mí me gustan mucho las invertidas. Es decir, las invertidas, cambiar, es decir, contra gravedad, ¿vale? Cambiar la vuelta y darle los órganos, ponerlos boca abajo y ver la vida desde otro sentido. Hay invertidas como son todos los pinos, sirsasana, que es un nivel muy complejo, pero hay invertidas muy facilitas, que es estar tumbado y si tú te tumbas, levantas los... Es decir, esto es una invertida. Sí. Es apoyado en una pared, con una pared aquí, lo podemos hacer todo. Exacto, si es que se pueden hacer modificaciones de cada postura también según las limitaciones de cada uno y... Ni ponerse boca abajo. Pues eso es una invertida muy fácil. Un pino con la pared también es fácil. La vela, que no son posturas ya a nivel medio, pero ahí a mí me resultan muy, muy gratificantes y para todo el tema relacionado con lo digestivo y con el tránsito. Y por supuesto, lo que más, la relajación y la meditación. Eso es lo que, puesto a quedarme con algo, eso para mí es lo fundamental. Es que es un conjunto de todo. Más en concreto, a ver, la cavidad abdominal es la cavidad más grande del cuerpo. Entonces, la verdad que aunque hemos hablado de determinadas posturas que pueden beneficiar más, en realidad es el conjunto de toda la práctica, porque si tú estás haciendo una postura, pero no estás relajado, tranquilo, tienes el estrés en la cabeza, así no se va a relajar. Y ahora vamos a esa parte de relajación. Es la combinación de todo lo que va a beneficiar el funcionamiento de los órganos en general. Pero aquí, que nos preocupa mucho el funcionamiento digestivo, pues mucho más. Si se está relajado, o sea, es necesario estar tranquilo, relajado, para que la digestión, el movimiento intestinal y la defecación se pongan en marcha. Eso es lo que llamamos la conexión intestino-cerebro, que se realiza a través del nervio vago. Entonces, si estamos relajados, el cerebro recibe una orden de: esta persona está tranquila, me puedo disponer a realizar las funciones de defecación. Pero si estamos estresados, el cerebro no va a perder tiempo en accionar las tripas, el intestino. ¿Vale? Entonces es un conjunto de todo. Por eso creo que, y tú lo has dicho, en pacientes oncológicos, pacientes crónicos, con enfermedades crónicas, pero aquí en concreto, en el perfil en el que estamos, me parece que el yoga es una práctica muy beneficiosa por todo el trabajo de gestión emocional, de control emocional, de relajación, de posturas, de ejercicios, para beneficiar el funcionamiento digestivo, el funcionamiento de la ostomía. Y aunque tengáis estoma urinario, esto es importante también. Para que el estoma urinario funcione bien, tiene que funcionar bien en concreto. Si hay presión intestinal, puede dificultar el movimiento urinario, ¿vale? Entonces, al final es una práctica muy completa que
Sí, ya se dice, la conexión cuerpo-mente, beneficio en la salud global. Y vamos a ver, ¿te parece, Antonio, las preguntas que ha habido antes de hacer la práctica final? Porque han ido dejando por aquí. En las personas tomizadas es lo mismo. No sé exactamente a qué te refieres con la pregunta. Si la puedes repetir, que no te logro entender exactamente. Será por algo de que estábamos hablando, me parece, pero... Vale, súper interesante este directo. Con ileostomía de alto débito, ¿hay asanas menos recomendables? El problema de la ileostomía de alto débito es en sí que el llenado continuo de la bolsa y que te pueda no permitir, estar más tranquilo o tranquila en el momento de estar haciendo la práctica. Pero como todo, no hay prisa, no hay tiempo, no hay que cumplir. Entonces, lo que ha comentado Antonio, yo creo al principio, que es escucharte, las molestias que puedas tener, los límites que te pueda dar cada postura, cada asana, ir despacio, ¿no? Porque no hay nada específico contraindicado con una ileostomía de alto débito. Simplemente ir viendo, ir escuchando qué molestias puedes tener. Sobre todo lo que más te puede interferir es el vaciado de la bolsa, que puedas necesitarlo de forma constante, pero en cualquier momento que no sea la práctica de relajación se puede parar, ir al baño, vaciar, volver y retomar, ¿no? A mí me ha pasado, de hecho, es decir, me ha pasado alguna clase de yoga de tener que levantarme, ir y cambiarme la bolsa. Y ya está, pero Claro. bueno, también a lo mejor te da un poco de más vergüenza, pero después vas, te levantas y te la cambias y vuelves y ya está. Y si te ocurre mientras que es la meditación, pues te levantas y dejas la meditación donde estás. Ya después no... Nada, es lo Claro. que eso. Jugas durante la clase de yoga no he tenido. Pero sí tuve una en la piscina y fue simpática. Sí, ya la compartiste en tu perfil, sí es verdad. Y luego lo único, esta ileostomías de alto débito, debido al llenado de la bolsa tan abundante, pues a lo mejor las posturas de estar más tumbado, puedes tener más riesgo de fuga. Entonces, no es que esté contraindicada por la ileostomía sí, sino más por la comodidad y el inconveniente que te pueda generar. Pero como digo, yo creo que yendo despacio, o sea, no hay nada en sí contraindicado en la ileostomía de alto débito, por así decirlo. Pero siempre se puede adaptar, es decir, siempre en vez de meditar tumbado, puedes meditar sentado. Es decir, todas las posturas tienen alguna variante. Es decir, yo Sí, eso es posturas, importante. posturas donde, tipo langosta, donde hago, pero son las que menos hago porque mi cuerpo como que me dice, es decir, hago otro tipo de postura donde estoy mucho más cómodo. Y si no, si hay una postura en una clase y hay una postura que por lo que sea no puedes hacer, pues te quedas un momentito parado en una postura cómoda para ti y ya está. Sí. Absolutamente. Claro, si Y es que si todo se puede modificar y adaptar. el profe está al corriente de tu situación, pues es posible que te diga, pues haz esta asana. Pero Claro. se lo hace en cualquier clase de yoga. A una clase de yoga, cuando la gente empieza a hacer, va con muchas cositas. Es decir, que Sí. todos tenemos. Lo que pasa es que nosotros tenemos bolsa y nos parece que es lo más importante del mundo. Pero que todo el mundo va con muchas cosas y el profesor continuamente va adaptando la clase a las distintas vicisitudes y cosas que tenemos cada uno. Exacto, esto justo lo que acabas de comentar es muy importante, es que el que no tiene el hombro tiene el codo, el que no las muñecas, el que no toda la espalda. Aquí pregunta Boweliana si el saludo al sol parece sencillo, ¿hay problema cuando tienes dañada la columna? Ahora a ver qué contesta Antonio, pero a ver, a mí el saludo al sol, hacerlo bien no me parece sencillo. Entonces,
mi punto de vista es, si ya partes de práctica, de que tienes práctica y controlas bien toda la postura, en este caso en el saludo al sol, bueno, yo te diría que escuches tu cuerpo, pero si partes de cero, no hagas el saludo al sol. Yo es mi recomendación, sobre todo si hablamos de metástasis en columna. Yo no empezaría por ahí, pero el saludo al sol también se adapta, es decir, ahí está el saludo al sol de Ashtanga, saludo al sol de Roque, que es muy parecido, Surya Namaskara, que es saludo al sol, Surya Namaskar B, se puede hacer con saltos, y después también hay un saludo al sol muy restaurativo, donde todo es muy suave. Es que, y a lo mejor ese saludo al sol sí lo podemos hacer, porque claro, todo es... Incluso hay una versión que se puede hacer medio sentado, hay un tipo de yoga para gente mayor que se hace con silla y hacen un saludo al sol. Y entonces a lo mejor ese, quizás sí. Claro, es que estoy pensando en el saludo al sol, el que aprendí en Hatha Yoga. Claro, yo creo que aquí si estamos hablando de un paciente oncológico, estaría bien que se dejara asesorar por un experto en yoga oncológico, ¿no? Y que, sí, le pueda modificar de acuerdo a la situación concreta. No sé si te hemos resuelto, Boweliana. Vale, la camiseta sí, ya sabéis. Llevo bolsa y no es para comprar. Karina Cuinas, que es cirujana coloproctóloga, el yoga tiene los mismos resultados que la dieta baja en FODMAS para el síndrome de intestino irritable. Fascinante lo que se puede conseguir para el eje intestino-cerebro. Es lo que he comentado yo antes. Es fundamental para la digestión, el movimiento intestinal, la defecación, controlar el estrés y la gestión emocional. Entonces, pues ya lo hemos explicado antes y ella aquí lo corrobora. Hay una chica que dice, yo tengo cierre anal con una hernia en la zona. Hola, yo tengo cierre anal con una hernia en la zona. Fortalezca los músculos con el yoga. Con una hernia, imagino, parastomal, y quieres fortalecer los músculos con el yoga. Bueno, Antonio, ¿tú qué dirías? Vamos a ver. Es que esto es... Es decir, yo aquí esto es una balanza. Es decir, yo también tengo principio de hernia, porque esto al final entre fortalecer y principio de hernia. Yo no sé tu opinión, pero yo sé que un porcentaje muy alto, todos tenemos un poquito de bulto. A ver, todo depende, sí. El abultamiento en la zona periostomal es una consecuencia inevitable de estas cirugías. Es fácil que todos tengáis un ligero abultamiento, que es un hernia o principio de hernia, o llámalo como quieras, pero es algo inevitable. Entonces, no sé de qué volumen de hernia estamos hablando. Pero bueno, en cualquier caso, la práctica de yoga, bueno, así te hablo a modo general, que yo tampoco conozco todos los tipos de yoga. Hay tanto control de la postura en cada movimiento que a lo mejor no vas a tonificar, porque bueno, cuando habláis de fortalecer es tonificar la musculatura abdominal, pero en cualquier caso te va a beneficiar porque hay mucho control postural y de mantener abdomen activo. Abdomen activo, abdomen que sujete a la hora de hacer los ejercicios con buena postura y demás, pues indirectamente estás incidiendo en tonificar la pared abdominal. Ya para hacer una tonificación más específica había que combinarlo con una respiración muy específica, ¿vale? Pero en cualquier caso, como se basa mucho en tener buenas posturas
buena higiene postural y buen abdomen activo y suelo pélvico que trabaja unido todo, tú no puedes tener el tronco bien y la pelvis para adelante, ¿no? Siempre va a beneficiar a la pared abdominal. Lo único ya para estar, por ejemplo, con mucha hernia, depende del volumen de hernia, ya ahí ver en cada ejercicio, en cada postura, los límites, el dolor. Sí conviene que la práctica de yoga, la parte más física, bueno, y la meditación y la relajación, la respiración, se haga sin faja. Porque la faja al final no deja el músculo, o sea, no se respira igual con faja que sin faja, ¿vale? No dejamos expandir bien la caja torácica, que el músculo se active. La faja un poco, depende de los tipos de fajas, suple un poco la función del músculo. Entonces, partiendo de la base que si la haces sin faja, faja terapéutica me refiero, no una banda de sujeción abdominal, ¿vale? Que depende de las durezas y demás. Si la haces sin faja, en cuanto al volumen de la hernia, pues lo que te pueda impedir la comodidad o el dolor que pueda dar la hernia. Es que no es lo mismo un ligero abombamiento que un bulto que pesa y cae. Y no sé si había más preguntas por aquí. Estáis poco preguntones hoy. Les hemos dejado con este directo. ¿Más cosillas por aquí? ¿Os hemos resuelto? Bueno, pues yo creo que no hay más. No sé si tú ves algo. ¿Dónde se puede encontrar un profesor de yoga oncológico? Yo no conozco. Pues la verdad que... ¿Has dicho antes la asociación onco...? Vamos, es decir, a mí me ha ayudado mucho Oncolliga, ¿vale? Que es la Asociación Catalana de pacientes oncológicos. A mí me ha ayudado muchísimo porque hacían... Claro, yo estaba en Barcelona y hacían yoga online. Entonces, pues para mí era muy cómodo y podía acceder a sus clases. Y la verdad que durante un año fueron majísimos. También, claro, mi ostomía va relacionada con un cáncer. Entonces, sí, claro. Sí, pero bueno, esta chica en concreto pregunta, yo creo que puedes empezar a buscar por esta fundación que dice Antonio, Fundación Oncolliga. Es que lo estoy viendo en Google, como se decía. De todas maneras, no sé si estaba aquí Meme de Yoga Conectivo, que también a lo mejor nos sabe orientar a algún experto en yoga oncológico. O quien sepa, alguien que lo comparta. Por aquí dicen, soy ostomizada de 2 veces, también operada de columna de 2 veces, tengo la columna fija, no me recomiendan hacer yoga. ¿Qué me decís? Yo no estoy en base de especialista para decirte que hagas yoga o no, sí, porque si tus especialistas te lo han recomendado, que son los que conocen tu historial clínico y tu caso particular, pues bueno, yo desde mi punto de vista no te puedo decir otra cosa. Es algo, por la ostomía ya te digo que no es contraindicado, pero más allá de esto, tengo la columna fija, no me recomiendan hacer yoga. Imagino que como hay tantos tipos de yoga y se puede adaptar todo, algo se podría hacer, ¿no? Pero
es una pregunta que tampoco nosotros podemos decirte sí o no. ¿No te parece, Antonio? Yo cuando yo estaba en las clases de esta gente que era online, había gente con en un momento vital muy, muy jodido, es decir, pero yo veía que algo hacían, es decir, siempre podemos meditar, siempre podemos respirar, siempre hay algo que podemos hacer, pero claro, yo no conozco tampoco la situación. Yo recuerdo lo mismo, es decir, es el yoga quien se adapta a la persona, no la persona al yoga. Y después que es como tan amplio, pero al ser tan amplio también nos permite que siempre hay un trocito que sí lo podemos adecuar a nosotros. Además, la respiración o sea, ayuda a la elasticidad pulmonar, a estirar la columna. No sé, creo que en cualquier caso algo se podría adaptar, como has dicho. Pero bueno, sí que en tu caso no me pondría a hacer yoga con tutoriales y así, sino ir a un centro quizá específico con especialistas, con expertos en yoga y que te pudieran asesorar, ¿no? Creo que sería lo más... A ver, que han dejado preguntas, me dicen en el cuadro de diálogo. A ver, vale. Mi estómago sobresale mucho y me da miedo hacer posturas boca abajo, las de doblarme sobre él. Prueba. ¿Vale? Te puede dar miedo, prueba poquito a poco. Aunque el estómago sobresalga mucho, es cuando he dicho yo efectivamente que algo puede molestar, pero es que va a depender mucho de tu forma corporal y justo qué postura esté haciendo justo el apoyo sobre el estómago. Entonces yo creo que lo mejor no está contraindicado, o sea, lo único que puedas tener la bolsa vacía. Y imagino si el estómago te sobresale mucho que llevas un dispositivo más o menos flexible, que eso no te va a molestar. Por lo demás, no sé si has probado de primeras a ponerte boca abajo en la cama, que es más blandito que ponerte en la esterilla. Si ni siquiera te has puesto boca abajo en la cama, prueba primero a ganar confianza, a ponerte boca abajo, por ejemplo, en la cama, que es más blandita, y a ver qué sientes. Y de ahí pasar a la esterilla, al suelo, porque practicar yoga en la cama no es recomendable. ¿Qué recomendaciones le darías tú, Antonio? Pues yo un poquito igual, si yo postura boca abajo con presión sobre el estómago, no hay tantas y yo hago pocas. Es decir, que sí es verdad que lo puedo hacer, pero después sí es cierto, yo me estoy acordando que, por ejemplo, yo cuando me pusieron la ostomía, no dormía boca abajo y ahora la de veces que me despierto durmiendo boca abajo, con la bolsa a punto llena, a punto de estallar y son cosas que es que al final me imagino que antes tenía mucho miedo y ahora tengo menos miedo. Y al tener menos miedo, y la parte inconsciente pues hace que me despierte, pues eso, durmiendo boca abajo, echando presión sobre el estómago, sobre la bolsa. Así que tan mal no irá cuando al final eso es un poco escuchar al cuerpo. Sí, exacto. Ir perdiendo el miedo poco a poco. Ya te digo, si nunca te has puesto boca abajo con el estómago, prueba de primeras a hacerlo en la cama. Y luego poco a poco ir ganando confianza. Dice Raquel si es necesario que el profesor de yoga sepa de ostomías para practicarlo, no hace falta. Me parece muy difícil que vayas a encontrar un profesor de yoga justo que sepa de ostomías. Si es que realmente no es necesario, pero sí es necesario que vosotros sepáis lo que hemos estado diciendo, o las recomendaciones que hemos ido dando. Para mí la máxima preocupación es ya no tanto el estómago en sí, sino la pared abdominal, el abdomen y las hernias no solo del estómago, las hernias de la incisión, de la cirugía, las hernias abdominales.
que sois más propensos por la cirugía o varias cirugías que lleváis en el abdomen. Entonces, yo creo que es más control que tengáis vosotros, no tanto que el profesor sepa de ostomías. No es la ostomía en sí, lo que tiene que saber quizá es de pacientes sometidos a cirugía abdominal y pélvica, haya ostomía o no. ¿No? Pero igual que os van a hacer recomendaciones específicas para otro tipo de lesiones, que como ha dicho Antonio, en una clase de yoga la variedad es infinita, pues si vais controlando bien las indicaciones que van dando, en principio no os haréis daño en el abdomen ni en la pelvis. La plancha, si dominas la postura, te puede perjudicar. ¿Tú haces la plancha? Yo durante mucho tiempo hacía la plancha asistida, que es con la rodilla apoyada. Entonces ahí tengo menos presión y la verdad que me funcionaba muy bien hacerla, porque iba fortaleciendo un poquito todo el Ahora ya hago la cosa normal, es decir que, pero si lo hacía, siempre se puede adaptar, es decir, lo hacía asistido, siempre puedo hacer 8 puntos de apoyo, no haces una plancha. Es decir, rodillas. Una plancha bien hecha, con buena postura, más que perjudicar, te va a beneficiar a la pared abdominal, hablando de tonificación de la musculatura abdominal y demás, siempre que se haga bien. Es que es como todo, ¿no? Y si hay dificultad, pues bajar la expectativa e ir poco a poco. Y alguien ha puesto, a ver, para que no nos quede nada. ¿Puedes poner el perfil de la profesora de yoga oncológico? Luego, si queréis, ¿cómo has dicho que se llamaba la chica? Luego me lo pasas y lo pondré en la descripción del vídeo, si os parece. Mireia Cross. ¿Tiene perfil de Instagram, sabes o no? Sí, Yoga Cáncer se llama, algo así. Si pones yoga y cáncer, sale ella. Vale, yoga y cáncer, vale. Luego lo buscamos y si os parece lo etiqueto exacto en la descripción. Luego si quieres me lo envías por WhatsApp y la pongo en la descripción. Y ya por aquí intentaré por lo menos hacer las respiraciones. Nunca me puse boca abajo. La chica del boca abajo que probara en la cama. Eso, ir poco a poco, en situaciones de seguridad, de más seguridad a menos seguridad. Entonces, cuando me has dicho lo de boca abajo, imaginaba que no te habías puesto boca abajo en la cama. Y por aquí habían dejado ya otra pregunta. ¿Se pueden hacer asanas tipo la pinza o el arco? ¿No es perjudicial para el estómago? No, el arco decís del arco hacia atrás, el puente así, ¿no? La pinza ahora mismo no sé cuál es, pero el arco... La pinza es... No, yo entiendo que es así. Sí. Creo que no hay ninguna postura perjudicial para el estómago en sí. Vuelvo a lo mismo, creo que el principal cuidado es de la pared abdominal y tronco, abdomen, suelo pélvico. Y el estómago en sí, ya digo, creo que no es nada perjudicial. La única precaución es tener muy buen control de la postura para no hacerte daño en el abdomen y que no haya una hiperpresión abdominal, que mandéis presión desde dentro hacia afuera, se infle la barriga. Vaya, porque la postura no solo hace la postura, sino llegar a ella y deshacerse. A mí el arco es de las posturas que me daba miedo. Y incluso recuerdo en alguna clase que al principio de tener una banda, ¿no? Y para hacer la postura me ponía la banda y me daba como un poco de más seguridad, ¿vale? Todos tenemos miedo a despegue, a fuga,
a 10.000 cosas. Y son de las posturas que más tardé en hacer. Pero yo no creo que fuera un tanto físico como más de aquí, más mental. Pero hay mucha gente que va a clase es decir, el arco es una postura avanzada. Hay mucha gente que va a clase de yoga y se tiene muchos años yendo a clase de yoga y no hace el arco nunca. Es decir, que tampoco hay que hacerlo, hay que hacer todas las posturas. ¿De acuerdo? Hay tanta variedad. Claro. Lo importante en el yoga es el camino, no la postura final. Lo importante es todo lo que aprendes mientras que llegas o no llegas a la postura. El camino es lo importante. De tal manera, si quieres hacer algo parecido, siempre puedes hacer un puente de glúteos, que es una manera de hacer. Un puente de glúteos lo puede hacer cualquiera. Es decir, ahí está todo el control abdominal muy apretadito, muy como si fuera, va subiendo, como si tú cogieras un collar de perlas y después va bajando, igual perlita, y eso es más fácil de hacer. Y esa postura, yo fue de las primeras posturas que pude hacer al poco tiempo de estar operado, fue esa. Y me resultó muy gratificante para la columna, el movimiento. Para estirar, ¿no? Sí, porque cuando habéis pasado por estos, bueno, en general, cuando se pasa por procesos muy fuertes de ansiedad y estrés, de estar doblados, encogidos, del sufrimiento, de no respirar, se necesita como abrir, ¿no? Entonces, a ti te ha venido bien y al final hay que ir probando y que cada persona encuentre lo que más le favorece. Dicen por aquí, si tienes una pequeña hernia es recomendable llevar la faja, no digo para la práctica, sino para el día a día. Uy, ahí ya nos metemos en otro tema. Ya iré a la vuelta de año, tengo pensado hacer un directo de hernia, que me lo habéis pedido, ya lo hice hace un año, pero me lo habéis vuelto a pedir y veremos más esto en concreto, si te parece. En cuanto, ya sabes, la práctica en sí, lo que es faja terapéutica de sujeción abdominal, si tienes mucha incertidumbre, como ha dicho Antonio, que inició la práctica con faja, pues las primeras veces, bueno, poner la faja como para más seguridad, pero el objetivo es que consigáis hacer el trabajo sin la faja, que es como realmente te va a beneficiar también a nivel del trabajo abdominal, la respiración. Otra cosa es durante la práctica que llevéis una banda de sujeción del peso de la bolsa, como para más seguridad, pero que son más flojas que la faja, para entendernos, ¿vale? Y ya en el día a día es que esto requiere que no nos centremos bien solo en eso. Vale. A ver, a lo mejor algo se me queda, pero si no, luego en los comentarios del vídeo de la grabación, pues nos lo ponéis si no hemos contestado algo. ¿Trabajar la musculatura abdominal puede producir que el estómago salga más? Si se hace bien, no. El problema es hacerlo mal. Que hagamos un inflado de barriga. Aumentamos presión, el estómago podría salir más. Pero si tenemos abdomen activo, abdomen competente y en un movimiento no empujamos de dentro hacia afuera, no tendría por qué. Todo depende de los tipos de estomas y de si tu estoma tiene tendencia a un prolapso o estamos hablando de que nunca se te ha salido y si en una práctica se te va a salir, ¿vale? Entonces esto también requiere individualizarlo mucho. No sé si te he resuelto, Ana. Vale, lo de la faja. Tienes que hacer un directo de amputación de ano, que se habla muy poquito de ello. Pues venga, tomo nota. La ostomía de Ela. Y te invito, Ela, ¿vale? Bueno, yo creo que no nos ha quedado ninguna pregunta. Llevamos 1 hora y cuarto. Todos los directos se me hacen eternos, pero tú, Antonio, ¿cómo vas deprisa? Bien, pero más o menos, ¿no? 5 minutitos o por ahí más puedo tener. Pues terminamos 5 minutos con las indicaciones de Antonio para hacer una práctica de control de la respiración,
que eso es lo que es un pranayama, ¿no? Para que nos entiendan. Entonces nos dejamos guiar. Antonio, te dejo. Con el pranayama, bueno, con los pranayama un poco, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos equilibrio, ¿no? Es decir, conseguimos bajar un poquito ese estrés y ansiedad y subir un poquito también esa energía, ¿no? Es decir, te equilibra a los momentos que estamos así un poquito más también, si estamos muy nerviosos, si estamos también un poco más depre, pues no se equilibra, ¿no? Nos da la energía que nos hace falta. Yo, si queréis, os voy a enseñar dos, ¿vale? A ver si nos da tiempo. El primero es la respiración cuadrada, que se llama, donde inhalamos en 4 segundos, retenemos en 4 segundos, exhalamos en 4 y en vacío en 4. Si queremos tener más control, podemos tener una mano sobre el abdomen y ser un poquito más conscientes de hacia dónde queremos llevar la respiración, ¿vale? Si queréis, cerramos los ojos y lo intentamos, hacemos un par de rondas, todo guiada. Inhalamos en 1, 2, 3, 4, retenemos en 1, 2, 3, 4, exhalamos en 1, 2, 3, 4, vacío, 1, 2, 3, 4. Inhalamos en 1, 2, 3, 4, retenemos, 1, 2, 3, 4, exhalamos, 1, 2, 3, 4, vacío, 1, 2, 3 y 4. Es importante, no hace falta llevar el dedo, pero sí a mí me gusta imaginarme ese cuadrado y me hace visibilizarlo con los ojos cerrados. Esto una vez que, si se empieza a lo mejor con 4 y después hay prácticas que se hacen se va subiendo 5, 6, 7, incluso hay prácticas que yo he hecho que se hacen en 15, ¿vale? Inhalando en 15, reteniendo en 15, exhalando en 15 y vacío en 15. Es ya algo más avanzado, tienes que tener, pero todo gradualmente, escalón a escalón, pequeño meta, ¿vale? Y si nos quedamos en 4 o en 5, no. Es una cosa que podemos hacer y automáticamente, pues, ya hay veces que estoy en el oncólogo y allí en la sala de espera y a lo mejor no cierro los ojos, ¿no? Pero cojo y me pongo a respirar y entonces pues me hace que esos miedos y esa ansiedad que a todos nos da, pues cuando estamos esperando a cualquier médico y al oncólogo, pues más todavía, porque da más cositas, pues te hace verlo de otra manera. Y después también otras, si queréis. Antes de que sigas, ¿se respira y se exhala por la nariz o se inspira por la nariz? Todo por la nariz. Sí, así lo he hecho yo porque recordaba de este curso que te dije, pero por destacarlo. Y otra cosa importante, cuando hagáis respiración, intentar no estar encogidos, ¿no? Que partir de buena postura, de amplitud de pecho, para que el aire entre bien, hombros hacia atrás y hacia abajo, porque si estás tenso esperando el médico y me voy a respirar, no va a servir, ¿vale? Alargar la columna, sentaros bien en la silla, no estéis tirados, caídos, con la barriga inflada hacia afuera, ¿no? Era solo aclarar eso, ¿vale? Sí, siempre respiramos por la nariz. Vale. Siempre. Si alguna vez por la boca tampoco pasa nada, pero normalmente siempre intentamos esa respiración. Además hace como una respiración muy y una respiración sonora, pero bueno. Respirando por la nariz, empezando respirando por la nariz, yo creo que con eso nos va bien. Y después la otra que me gustaría compartir también esta ya no es para hacerla en la sala de espera del hospital, porque pueden mirar un poco más rarito, pero sí en casa en cualquier momento, y es la anuloma viloma, o también que se llama nadi sodana, ¿vale? Y esto lo que hacemos es intentar equilibrar ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Entonces, para hacer esa respiración, bajamos el índice y el corazón, y con la ayuda del pulgar y también del anular hacemos como una pequeña pinza, ¿vale? De tal manera que tapamos el orificio derecho de la nariz y empezamos inhalando por la izquierda, tapamos, exhalamos por la derecha, inhalamos por la derecha,
tapamos, exhalamos por la izquierda, inhalamos por la izquierda, exhalamos por la derecha, hacemos una última ronda, inhalamos por la derecha, exhalamos por la izquierda, inhalamos por la izquierda, bajamos la mano y exhalamos por ambas. Fijaos que mientras hacéis esta práctica, estáis tan centrados en el control de la respiración, en lo que estáis haciendo en ese momento, que el ruido mental que puedas tener por X cosas, pues lo dejas aparcado. Entonces esto, eso, ayuda a la gestión emocional, al aquí y el ahora. Es tan importante respirar y controlar la respiración como hacer ejercicio. Ya hemos terminado. Muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer. Te voy a decir una cosita. Mira, hace poquito, hace un mes y pico, hemos empezado una asociación de osmotizados en Málaga, que es donde yo vivo, que se llama OSMA. Y tenemos mucha ilusión, muchas ganas, y si alguien con ostomía de Málaga nos escucha y se quiere incorporar, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas. Incluso a lo mejor hacemos hasta yoga. Es de las cosas que nos hemos... Sí. Se llama OSMA, si queréis buscarnos por redes sociales, en Instagram o en Facebook o lo que sea, os voy a etiquetar en la descripción del vídeo, porque en concreto, no sé si sigue por aquí, pero hay un señor que se ha conectado que ha sido paciente mío de Málaga. Y lo que no sé si sigue por aquí, pero no obstante, se lo diré porque es el que tengo en mente, pero os etiqueto en la descripción del vídeo. Estupendo. Y después yo a nivel particular, es decir, como Yoga Ostomy, yo lo que intento es un poco visibilizar todo el tema de ostomía y eso, y estoy a disposición de cualquiera que me quiera escribir, que me escribe mucha gente para mensajito a nivel privado y eso, y cualquier cosa que os haga falta, yo y que os pueda ayudar, encantado. Ha sido un placer. Muchas gracias, Antonio. Me ha encantado hacer este directo contigo, con todos los que estáis por aquí, haciendo vuestras preguntas. Esperamos que os haya gustado, que os haya sido de interés. Preguntad lo que queráis en los comentarios del vídeo, porque ya sabéis que mis directos se van de madre. Y bueno, pues que seguimos. Un abrazo a todos. ¡Feliz Navidad!